Este domingo tiene lugar en el Brasil la primera vuelta a las elecciones presidenciales. Hay 7 candidatos, pero los más opcionados según las encuestas son Dilma Rousseff, la presidenta, quien se presenta a la reelección por el Partido de los Trabajadores, Marina Silva, la candidata del Partido Socialista, y Aécio Neves, el candidato de la Socialdemocracia. Según los sondeos, en lo que tiene que ver con el segundo lugar, podrían estar empatados digamos, con un margen de error mínimo, Aécio Neves y Marina Silva. Así que las elecciones el domingo las ganaría Dilma Rousseff. Si tiene que haber una segunda vuelta, se produciría el 26 de octubre. Clifford Young, un hombre de la encuestadora Ipsos, consultado por la revista The Economist, dice que tal como están las cosas, Dilma Rousseff, que en un principio parecía como empatada con Marina Silva, podría ganar las elecciones del todo este domingo. La primera pregunta es, en su opinión, ¿quién puede ganar? ¿Quién está más opcionado? Es difícil decir en este momento, Juan Carlos. Sí hay la posibilidad de Dilma Rousseff hacer lo que Lula no ha hecho, que es ganar en la primera vuelta. Es posible, pero tal vez no probable, porque Dilma ha estacionado en sus preferencias, en cuanto que Aécio ha subido un poco, Marina ha bajado un poco. En la segunda vuelta puede dar cualquier escenario, Dilma en contra Aécio, Dilma en contra Marina. Dilma obviamente aparece como favorita en simulaciones sobre la segunda vuelta. Ahora, todo lo que tenemos son encuestas de opinión. No sabemos si cuán precisas, a veces hay años en que las encuestas son de muy buena calidad, otros en que después constatamos que están un poco fuera, ¿no? Y el descontento en Brasil que vimos en las calles en junio de 2013, la manera como esta campaña se pasó, muy negativa. No sabemos exactamente cuál es la disposición de los electores. Creo que hay una cantidad importante de gente que está muy disgustada con todo esto. Entonces tenemos que esperar hasta el día de domingo. Pero, digamos, la tendencia hoy parecería favorecer a una reelección de Dilma Rousseff, o bien en el primer turno, la primera vuelta, posible, pero improbable, más en la segunda vuelta, el 26 de octubre. Las encuestas en el Brasil, entre otras cosas, pues aparentemente no son tan confiables. Si uno se pone a ver la historia de ese país, la primera elección directa presidencial que tuvo se llevó a cabo a finales de los años 80, si no hay una tradición de encuestas en comicios presidenciales tan sólida. ¿Qué pasó con Marina Silva, que después de la muerte de Eduardo Campos, que era el candidato de su partido, ella era candidata a la vicepresidencia, repuntó muchísimo en los sondeos y de pronto se estancó y parece que ahora va hacia abajo? Bueno, puede ser que haya subestimado a su contrincante, porque efectivamente luego del accidente sus números comenzaron a subir consistentemente, pero nunca se puede subestimar a un partido como el PT, que es un partido con innumerables recursos de todo tipo, recursos territoriales, recursos económicos, buen manejo de los medios y buen manejo de las redes sociales, que Marina no ha tenido. Y eso la ha lastimado en la última semana. Creo que además al comienzo había una simpatía por ella por el accidente que causó la muerte del candidato a presidente. Ella se hizo candidata a presidente siendo de vice inicialmente. Y hay un nuevo escenario, un escenario donde es curioso porque en el debate la rivalidad y la agresión era entre Aécio y Marina, disputándose la posibilidad de entrar en la segunda vuelta. Y eso es un riesgo para cualquiera de los dos, porque se cancelan entre sí, se van robando los votos, y que al mismo tiempo puede producir aún más un corrimiento de votos hacia Dilma, que es el escenario donde, bueno, dado ese empate por el segundo puesto, quien gana es quien va primero, entre otras cosas porque los votantes no quieren votar por dos perdedores, quieren votar por un ganador. Entonces ha cambiado el escenario. Y en primera o en segunda vuelta yo creo que es muy probable que Dilma sea presidenta por otros 4 años.
Estuve leyendo una columna del Guardian que me pareció bastante atípica porque en general la prensa ha sido favorable a Marina en las últimas semanas y muy crítica de Dilma y el desempeño económico de Brasil. Sin embargo, esta columna lo que hace es darle la vuelta y dice que pues primero que Marina es la favorita de la prensa de negocios y que por eso hay una imagen tan favorable, pero también hace una defensa del récord económico del PT, tanto de Lula como de Dilma, y da unas cifras interesantes. Dice que el crecimiento entre el 2003 y 2014, 2003, no 13, ha sido del 2,5% del PIB, que es 3 veces más de lo que fue durante Cardoso, que el aumento de la inversión social ha causado que la pobreza se reduzca en un 55% y la pobreza extrema en un 65%, y que el desempleo ha bajado del 12,3% al 4,9% también en ese mismo periodo. Habla también cifras de la economía informal, que se ha reducido del 22 al 13%, es decir, hace una defensa en el tiempo de lo que ha sido el desempeño económico del Brasil, también avances en términos de desigualdad. ¿No será que la prensa está castigando demasiado a Dilma y que los resultados son un poco distintos o es una distorsión? No, la prensa está focalizada en el gobierno de Dilma, que es el gobierno con el más bajo crecimiento, de uno de los 3 más bajos crecimientos en 4 años de la historia de la República. Cuando usted pone los 8 años de Lula, ahí cambia la cosa, porque fue un periodo... A Lula le fue bien, a Dilma no le dio tan bien. Es otro periodo de la economía mundial también, de prosperidad, etc. Ahora, la Dilma lo va, digamos, si este argumento fuera completamente correcto, debería estar seguramente ya favoritísima para ganar la primera vuelta. El problema es que no consiga que haya peleado tanto, y la cuestión, para volver a algo que Héctor habló, ¿por qué Marina fue arriba y después no consiguió mantenerse? Porque Brasil es un país continental que exige una campaña muy bien estructurada. Marina es digamos, una candidata accidental de un partido pequeño, claramente no tenía la estructura. Hay que tener estructura, hay que tener maquinaria, y esto falta. Aécio Neves tiene más, si pasa la segunda vuelta. Estoy de acuerdo con Héctor, la favorita sigue siendo Dilma Rousseff, pero esta elección fue tan llena de sorpresas que en 2-3 semanas pueden ocurrir cosas que pueden cerrar las diferencias, y usted va a ver otra cosa. Hasta ahora, Dilma Rousseff ha tenido 12 minutos 2 veces al día en radio y televisión, en cuanto los otros candidatos tuvieron mucho menos tiempo. Marina tuvo 2 minutos. Con la segunda vuelta los tiempos son iguales, son 10 minutos cada. Esto va a ser una campaña durísima. Creo que la presidenta va a ganar la elección, pero creo que esta es la dificultad mirando al futuro. Gana, pero gana tal vez fragilizada, porque esto en una situación difícil, porque sí, los 12 años son buenos. Ahora, los años que se aproximan son muy difíciles porque el modelo económico se ha agotado y vamos a tener desempleo, vamos a tener más demandas y menos recursos, porque el sector fiscal, la política fiscal en Brasil está básicamente comprometida. Vamos probablemente a tener un downgrading, una rebaja de la calificación de riesgo Brasil, entonces en un contexto más difícil de la economía mundial. Héctor Chamis, en el Brasil, en las redes sociales, tienen acceso a las redes sociales 76 millones de personas. Brasil es un país de 200 millones de habitantes y es la locomotora de la economía suramericana. Crezca más o crezca menos, esa es la realidad. Pero hay algo que llama la atención, y es que recientemente se destapó un escándalo por parte de un antiguo funcionario de Petrobras, la compañía petrolera estatal brasileña, en donde dijo que había muchísimos dirigentes políticos involucrados con asuntos relacionados con la corrupción. Hay gente que dice que esto puede ser mucho más grande que el mensalao, aquel escándalo en tiempos del gobierno de Lula, en donde muchos congresistas recibían un pago mensual, de ahí el nombre del escándalo, a cambio de que favorecieran al partido de gobierno. ¿Por qué razón a Dilma Rousseff parece no haberla afectado este escándalo de Petrobras, y en cambio a Marina Silva sí le ha afectado el hecho de que en el partido que ella representa, cuando publicaron el programa, estuvieron inicialmente a favor de las bodas gay y después recogieron velas y dijeron que no?
¿Por qué ha castigado más la gente a Marina Silva que a Dilma Rousseff? Porque Dilma gobierna y tiene recursos que Marina no tiene, y la corrupción en Brasil y en América Latina en general, yo diría, es un tema importante cuando la economía se desacelera y cuando comienza a haber problemas de inflación y de desempleo. Mientras hay recursos y el ciclo económico para América Latina ha sido tan favorable en los últimos 10 años, ahora comenzando a cambiar, entonces hay recursos suficientes para, con un empleo robusto, con consumo y con crecimiento, pasa a ser un tema de segundo orden. El Mencelao fue bastante grande en sí mismo también, que si esto es más grande, bueno, puede generar escándalo si la economía se desacelera. Querría además marcar que Dilma no ha conseguido ser la continuación de Lula, por más que ha tratado, que fue otra política económica, con ordenamiento fiscal, con equilibrios macroeconómicos, y su economía hoy, más allá de buenos precios, buen rendimiento, es consecuencia de una inestabilidad macroeconómica importante, con inflación, con presión cambiaria, y los próximos años en Brasil, con precios más bajos de los exportables, no van a ser tan cómodos y tan brillantes. Una última pregunta para 2 minutos. ¿Cómo sería un gobierno de Dilma Rousseff, un segundo gobierno de Dilma Rousseff, y cómo sería un gobierno de Marina Silva en caso de que Marina Silva gane? Yo creo que un gobierno de Dilma Rousseff es un gran misterio en Brasil, porque la campaña no ha servido para la presidenta decir, aquí tenemos estos, conseguimos estos, pero tenemos estos desafíos, este problema, y yo voy a hacer 1, 2, 3. No, dijo incluso que Brasil no necesita un ajuste fiscal tan grande. Entonces, si llega a la presidencia otra vez reelecta, no tiene un mandato para hacer las cosas que todos sabemos que hay que hacer en Brasil, es un ajuste fiscal fuerte. Otra cosa que creo, intentó hacerlo, la visita frustrada a Estados Unidos era una indicación de esto. Dilma Rousseff sabe que la economía brasileña tiene que abrirse. No es aperturista, es intervencionista, es estatista, pero es una persona racional que sabe que no se gana productividad, no se gana competitividad con el nivel de cierre de la economía, de proteccionismo de la economía brasileña, que es más proteccionista hoy do que era en el tiempo de Lula. Entonces es un misterio para la gente. Tendrá, creo, una luna de miel si se elige, pero va a ser cortita. Tiene que renombrar, reconstituir su equipo económica, que no tiene ninguna credibilidad. La actitud de los empresarios brasileños, que es muy curioso, los empresarios brasileños quieren siempre estar cercanos al gobierno. Faltando días para la primera vuelta de las elecciones, hay figuras importantísimas en el empresariado brasileño que hacen críticas públicas. Esto es nuevo. Entonces vamos a una situación difícil con más. Este escándalo de la Petrobras debe dominar los próximos 2, 3 años. El número de personas potencialmente indiciadas en esto puede llegar a centenas. En 20 segundos, ¿cómo sería un gobierno de Marina Silva? Marina Silva sería un gobierno, digamos, más en lo económico, que más tradicional, que iría a un ajuste fiscal, que iría a cuidar más de las cuentas públicas, con dificultades porque tendría que montar su gobierno. En la política externa creo que se alejaría un poco de las posturas del PT, de los bolivarianos, buscaría relaciones más productivas con la comunidad internacional, sobre todo con los países tradicionales aliados de Brasil, Estados Unidos y Europa.